Bueno, queridos hermanos, muy buenos días nuevamente. Agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí nuevamente reunidos como hermanos, como iglesia, para alabar, exaltar el nombre de nuestro buen Dios y también para como obediencia también a su palabra, ¿no? Porque el pueblo de Dios, dice la Escritura, que cada primer día de la semana los discípulos se reunían. Siguiendo esas enseñanzas, nosotros como Iglesia Cristiana Berea nos congregamos el primer domingo de cada semana también para el culto, para alabar al Señor, y no solamente para eso, sino también para escuchar a Dios. A veces Dios nos escucha, Él está dispuesto a escucharnos en todo momento, nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras necesidades, pero Él también quiere que nosotros le escuchemos, y la manera en que podemos hacerlo es a través de su palabra. Así que ya le hemos alabado anteriormente y quisiera que oráramos por la ofrenda, que es otra manera también de alabar al Señor. Adelante, hermana. Padre del cielo, te continuamos dando gracias en esta mañana por la oportunidad de alabarte, Señor, con las ofrendas. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que las bendigas, amado Dios, para que sean usadas conforme a tu voluntad, Señor. Bendice al pueblo obediente que ofrenda, Señor, y cada día, Señor, ten compasión de las personas que no tienen trabajo. Provéeles, amado Dios, un sustento, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Te lo ruego y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mientras recogemos la ofrenda, yo quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida nuevamente a mis hermanos que se conectan a través de MIR, a nuestros hermanos que están aquí con nosotros físicamente y a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también. Un abrazo y bienvenidos. Me gustaría que por favor nos ubicáramos en la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, el capítulo 4. Ubiquémoslo por favor, y cuando lo tengan, para que leemos lectura todos juntos. Primera de Juan, capítulo 4, donde vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Es el pasaje que he tomado como texto base, hermanos, para el sermón de hoy. Repito, Primera de Juan, la primera carta, la primera epístola, no el Evangelio, sino la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, del verso 1 al 3. Quienes puedan, por favor, pónganse de pie para dar honra a la palabra. Como está escrito: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Amén. Amén. Antes de que se sienten, quisiera poner este sermón en manos del Señor. Padre misericordioso, te agradecemos nuevamente por la oportunidad que nos das de estar hoy, en esta mañana, reunidos para meditar en tu palabra, Señor, para meditar en tus palabras, Señor, que has dejado reveladas para nosotros. Quiero pedirte, Señor, que me uses y que seas tú hablando a través mío, Señor, y que nos capacites y que nos hagas cada día más entendidos, Señor. Por favor, llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, el título de este sermón, hermanos, es Prueba y comprueba. Repito, prueba
y comprueba. Cada día son más las personas que hablan de Dios. Basta con echar un vistazo en las redes sociales o en la internet para darnos cuenta de la infinidad de voces que dicen hablar de parte de Dios o que hablan de parte de Dios, pero en realidad son falsos profetas, como lo vemos en el texto base, hermanos, donde el apóstol Juan escribe, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es un fenómeno que ya se estaba presentando desde los tiempos del apóstol y del cual se nos advierte por boca no solo del apóstol Juan, sino también el apóstol Pedro en su segunda epístola, no hace falta que lo busquen, el apóstol Pedro en su segunda epístola nos advierte también que hubo y que habrán falsos maestros entre nosotros, que dice que introducirán encubiertamente, o sea, mimetizadas, escondidas, herejías destructoras, es decir, herejías que destruyen a la iglesia, que pretenden destruir la obra de Dios. Judas asimismo nos advierte sobre las falsas doctrinas y sobre los falsos maestros también. Desde el Antiguo Testamento se nos viene advirtiendo al respecto a través del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Incluso nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y capítulo 7, con sus mismas palabras, profetizó que vendrían y que vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pero que hagan grandes señales y grandes prodigios no los hace verdaderos siervos de Dios. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, hermanos. Y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos, dice la Escritura. Este fenómeno, hermanos, está profetizado igualmente por el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, del verso 1 en adelante, donde habla que en los postreros tiempos habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y lo podemos comprobar en la Escritura. Apunten el pasaje y después lo buscan, lo comprueban. 1 Timoteo capítulo 4, del verso 1 en adelante. Como podemos ver, hermanos, el panorama que nos presenta la Biblia, que es palabra de Dios, es bastante preocupante. Es un problema alarmante, aterrador. Ahora, siempre que nos encontremos ante un problema, cualquiera que sea, es importante no concentrarnos en el problema en sí, sino en cómo solucionarlo o qué hacer para buscar la manera o los medios, la forma de darle solución a dicho problema. Muchas veces, por enfocarnos demasiado en el problema, no vemos la solución que a veces la tenemos frente a nuestros ojos. O es más fácil de lo que pensamos, por enfocarnos o por preocuparnos, angustiarnos más de la cuenta. El texto base dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Amén. En el verso 1 de este pasaje, hermanos, se nos advierte sobre falsos profetas, así como daba la introducción de los demás escritores. Dios nos advierte de falsos maestros, de doctrinas, de demonios, etc.
en el primer verso se nos advierte sobre eso y nos dice el apóstol que no debemos creer a todo espíritu. Y se nos da una instrucción directa y clara a nosotros, a la iglesia, porque el pasaje comienza diciendo amados. El apóstol Juan está hablando a la iglesia y dándonos una instrucción clara, precisa. ¿Y cuál es? Dice que no debemos creer a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Lo que el apóstol quiere transmitirnos, hermanos, con este pasaje, con este verso, exactamente es que no debemos creer todo lo que escuchemos, ni tampoco hacer todo lo que veamos hacer. Y que por más de que lo escuchemos o que lo veamos de una persona famosa, de una persona reconocida, o que lo tengan reconocido como un super siervo de Dios, y mucho menos si afirma con insistencia hablar de parte de Dios, no debemos creer a esos espíritus, hermanos, y mucho menos debemos creer si no hemos probado y si no hemos comprobado si realmente esa persona que estamos escuchando habla de parte de Dios. Una manera de saber si alguien a quien escuchamos habla de parte de Dios es comparar sus palabras con las que están en la Biblia. Y si concuerdan o no, comprobaremos de parte de quién está hablando esa persona. Por eso es importante, hermanos, comparar, filtrar todo lo que escuchemos y todo lo que veamos hacer. Porque así, solo así, comprobaremos si los espíritus son de Dios o son espíritus engañadores, que no hablan verdad, sino doctrinas de demonios, como podemos constatarlo en 1 Timoteo capítulo 4, del verso 1 en adelante. Otra manera de probar los espíritus, hermanos, es por el testimonio de vida. La forma de actuar, la forma de hablar, la forma de tratar a sus semejantes, si vive ostentosamente o derrochando en exceso o con excesos de lujos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. 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 Son palabras de Cristo, escritas en Mateo capítulo 7, verso 16. Sabias palabras, hermanos, porque el árbol se conoce por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Y si el árbol es malo, pues su fruto es malo. Y si es malo es porque el árbol no es bueno. Por eso nuestro testimonio, hermanos, nuestro testimonio de vida es sumamente importante, porque habla y evidencia qué clase de árbol somos, o evidencia qué clase de espíritu es el que estamos escuchando. Otra pauta, otra manera que tenemos de probar los espíritus nos la da el mismo apóstol Juan en los versos 2 y 3 del texto base, hermanos. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Está bastante claro, hermanos. El contexto histórico en el que se escribió este pasaje fue una época en la que el apóstol Juan tuvo que enfrentarse con algunas falsas doctrinas relacionadas con el gnosticismo, donde afirmaban que todo lo físico era malo, y hacían énfasis en lo espiritual.
y que lo espiritual era bueno y que lo físico era malo y que solo una persona iluminada intelectualmente podría disfrutar los beneficios de Dios. Por tanto, con esa declaración o negando todo lo físico, negaban también la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Como también negaban y hasta el día de hoy también siguen negando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, alegando que Jesús solo es un espíritu. Y a través de los siglos, hermanos, no solo los gnósticos, sino también otras congregaciones como los Testigos de Jehová, algunas congregaciones adventistas, los mormones, han negado y siguen negando la humanidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, niegan que haya venido en carne. Niegan que Cristo haya venido en carne, convirtiéndose así en anticristos. Es decir, anticristo es todo aquel que se opone a todo lo que es Cristo y a todo lo que enseña Cristo en su palabra. Por eso no debemos, hermanos, quedarnos con lo que nos digan o con lo que veamos, sino debemos probar y comprobar si realmente eso que escuchamos o vemos es verdad o es mentira. Y es el mismo apóstol Juan, hermanos, quien en sus escritos nos deja claro, absolutamente claro, o no nos da lugar a la duda, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Que para muchos, hasta el día de hoy, es difícil comprenderlo. Y vamos a leerlo, eso sí me gustaría leerlo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde está escrito: en el principio, es decir, cuando no había nada, cuando el mundo no había sido creado aún todavía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando el apóstol Juan se refiere o dice la palabra Verbo, se está refiriendo a Cristo, porque el Verbo es la palabra, Cristo es la palabra. Y si nos queda alguna duda, pues vamos al verso 14, donde nos lo ratifica nuevamente. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Son palabras de Dios, hermanos, que realmente no nos dan lugar a la duda. Existe otro grupo que por siglos ha negado que Jesús vino en carne, pero no lo hace abiertamente, sino que lo hace encubiertamente. Y yo tengo la responsabilidad, hermanos, de decirlo, no con el ánimo de ofender a nadie, sino porque la verdad debe ser predicada para que se conozca y las almas sean libres del engaño del diablo, hermanos. Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, segunda sección, capítulo segundo, artículo 3, párrafo 2, 499, 500 y 510. Quienes puedan, lo pueden corroborar. Donde habla o dice textualmente que la virginidad de María es real y perpetua, es decir, para siempre. En el 510 dice literalmente: María fue virgen al concebir a su hijo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Virgen durante el embarazo, también estamos de acuerdo. Pero ya viene el lío de aquí en adelante, donde dice virgen, exactamente, dice virgen en el parto. Literalmente, quienes quieran lo pueden corroborar.
Ahora, dice virgen siempre, siempre, por siempre virgen. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es la siguiente. Cuando una mujer, cualquiera que sea la mujer, da a luz un hijo, porque en ese tiempo no existían las cesáreas, da a luz un hijo de manera natural, ¿sigue siendo virgen? Es posible que ese niño o niña nazca sin haber abierto la matriz o el estómago. Difícil, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo probamos y cómo comprobamos si esta información que tenemos es verdad o no? Porque eso es lo que el apóstol Juan nos insta en esta mañana. Pues comparando, filtrando la información que tenemos a la luz de la palabra de Dios. Y yo quisiera leer un pasaje, hermanos, y lo voy a leer de la Biblia católica, miren. Incluso tiene una imagen. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 del verso 21 al 24. Donde está escrito: llegando el día octavo en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido. Verso 22. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, es decir, de María, según la ley de Moisés, llevaron el niño a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que nazca, el primero será consagrado al Señor. Amén. Lo estoy leyendo de la Biblia católica. Donde dice todo varón que nazca. Y tenemos la referencia en el Antiguo Testamento. Recuerde que leía conforme a la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento leemos en el libro de Éxodo capítulo 13, y voy a seguir leyendo de la Biblia católica. En el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 2, donde dice: conságrame, verso 1 dice: habló después el Señor a Moisés diciendo. Esta es palabra de Dios, hermanos. Aún en la Biblia católica hay verdad. Habló después el Señor a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito que abre el vientre de su madre, entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, porque míos son todos. Amén. Amén. Quiero leer otro pasaje, hermanos. Levítico, capítulo 12, del verso 1 al 7. Y sigo leyendo de la Biblia católica. Incluso en el enunciado de esta Biblia dice: ceremonias con que ha de purificarse la mujer que ha dado a luz. Y habló el Señor Moisés diciéndole: dirige tu palabra a los hijos de Israel y les dirás: si la mujer, conociendo al hombre, queda preñada y diere a luz un varón, quedará inmunda por 7 días, separada como en los días de la regla menstrual. Al día octavo será circuncidado el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. ¿Por qué? Porque hubo un nacimiento en carne. Versículo 3. Al día octavo será circuncidado el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Verso 5. Mas si diere a luz mujer, estará inmunda 2 semanas, según el rito acerca del flujo menstrual, y por 66 días quedará purificándose de su sangre. Verso 6. Cumplidos
en fin, los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio un cordero primal para holocausto y un pichón o una tórtola por el pecado. Estoy leyendo la Biblia católica. Y los entregará al sacerdote, el cual los ofrecerá al Señor y rogará por ella, y con eso quedará purificada del flujo de su sangre. Y es palabra de Dios, hermanos. Y lo estoy leyendo en la Biblia católica. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿O a dónde quiero llegar con esto? Que es a la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros verifiquemos, que nosotros comparemos si lo que estamos escuchando es realmente verdad, si lo que estamos escuchando, si lo que vemos hacer es palabra de Dios, o esa persona habla o no de parte de Dios. Y lo hemos comprobado, lo hemos comparado. Incluso he leído la Biblia católica. Y aún en la Biblia católica hay verdad. Pero a veces estamos tan ocupados en las cosas, en los quehaceres, y no corroboramos o nos quedamos solamente con lo que nos dicen. Y yo lo digo por experiencia, o hablo por mí, durante muchos años, que no era cristiano, o no era seguidor de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ahí tengo la Biblia, pero no la leía. Gordota, es mucho más grande que la que yo tengo ahora, miren. Es como 3 Biblias de estas. Pero la tenía guardada, no leía, no comparaba, no comprobaba. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Que probemos y que comprobemos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, en su debido contexto, con su contexto histórico, para saber si lo que vemos, lo que escuchamos, es de parte de Dios o no, hermanos. Yo quiero animarlos en esta mañana, amados hermanos y oyentes, quienes me escuchen, para que no nos quedemos, para que tengamos en cuenta estas palabras del apóstol Juan y que no nos quedemos con lo que nos dicen, que no nos quedemos con lo que veamos hacer, sino que vayamos un poquito más adelante, que profundicemos, que indaguemos, que investiguemos, porque probablemente podamos estar escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y si no estamos alerta, nos pueden estar metiendo gato por liebre, como dicen, nos pueden estar engañando. Pero si hacemos la tarea juiciosos, hermanos, y probamos los espíritus si son de Dios o no son de Dios, no nos van a engañar tan fácil, hermanos. Así que yo quiero animarlos, hermanos, nuevamente, para que escudriñemos, para que probemos, para que comprobemos y para que tengamos en cuenta las palabras del apóstol Juan, que nos trae en esta mañana, hermanos. Porque las maquinaciones de Satanás cada día avanzan más. Y des en cuenta cómo envuelve esas doctrinas destructoras, que si no estamos alerta, pues difícilmente las vamos a descubrir, hermanos. Y quiero terminar de concluir con un pasaje que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Palabras del apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. En palabras del apóstol Pablo, hermanos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Oremos. Señor Dios de la gloria, te agradecemos inmensamente, Señor, en esta mañana, por la luz que nos traes en la palabra de Dios, Señor. Porque podemos contar con ella, Señor, y porque a través de ella podemos comprobar, podemos comparar, Señor, cuál es la verdad realmente. A través de tu palabra, Señor, podemos comprobar si lo que escuchamos es de parte tuya o no. Por eso ayúdanos, Señor, a ser dóciles a tu palabra, Padre. Ayúdanos a discernir quién habla de parte tuya y quién no. Ayúdanos a hacer la tarea con juicio, lo que tú nos encomiendas hoy a través del apóstol Juan, Señor. Que probemos los espíritus, que no nos quedemos, que no creamos a todo espíritu, sino que probemos y comprobemos a la luz de tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y por todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, para que seas tú dándonos y dándoles convicción de tu palabra y de tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Un abrazo.